Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, que no solo es mi día preferido de la semana, sino también una jornada de muchísimo trabajo editorial en la redacción del diario 14 y medio. Así que aprovecho y abro una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 14 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una buena noticia. Finalmente, ayer fue liberado el reportero independiente Ricardo Fernández. Por otro lado, el rey Felipe VI ha alabado la democracia en un discurso frente a Díaz-Canel y ya les contaré algunos detalles. Mientras tanto, la viceministra de Educación Superior cubana participa en la UNESCO en una conferencia sobre inclusión universitaria. Y por último, una buena noticia también para los que sufren de los problemas del suministro de agua en La Habana. La OPEP financiará un proyecto hidráulico en la capital cubana. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, todavía caliente, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar a la primera noticia que ya les adelantaba. Se trata de una buena noticia. Ayer en la tarde, finalmente, el reportero independiente Ricardo Fernández Eizaguirre fue liberado tras pasar más de 24 horas detenido en los calabozos de Villa María Luisa, un centro de reclusión y policial gestionado por la Seguridad del Estado o Policía Política en la ciudad de Camagüey. Les recuerdo este caso que comentamos ayer en esta ventana 14 porque Fernández Eizaguirre, que es colaborador de nuestro diario digital 14 y medio y también de la publicación independiente La Hora de Cuba, había sido arrestado el pasado martes tras acudir a una citación policial. Una citación policial que además le habían hecho de manera muy arbitraria desde el punto de vista legal, porque un hombre vestido de civil sobre una moto pasó por su casa y verbalmente lo citó el lunes pasado para acudir el martes a esta estación policial. Él, conocedor de cómo se mueven los entresijos de la represión en Cuba, pues asistió a la cita con una pequeña mochila en la que llevaba algo de ropa para poder cambiarse y también útiles de aseo personal, temiendo que fuera a quedar encarcelado o recluido en un calabozo de Villa María Luisa. Lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Fue encerrado, aunque no se le dio una información clara y transparente a su familia de los motivos para este arresto. Sí, entre a media lengua, entre una frase y otra, los policías le transmitieron a su esposa que Fernández Eizaguirre iba a ser procesado por ejercer el periodismo independiente, por hacer funciones para las que no está autorizado o acreditado. Lo cierto es que a partir de su arresto, la solidaridad internacional, el pronunciamiento de organismos vinculados a la libertad de prensa, la protección de periodistas y también vinculados a la libertad religiosa, porque Ricardo Fernández Eizaguirre es también un activista religioso, pues amplificaron la denuncia sobre lo que estaba ocurriendo. Muchos medios independientes también reportaron el arresto y tengo la opinión de que esa avalancha de solidaridad y de reclamo contribuyó a que ayer en la tarde, pasadas las 24 horas de que había sido detenido, pues la policía decidió liberar a Ricardo Fernández Eizaguirre. Hasta el momento no queda claro si será llevado ante un tribunal. También les recuerdo que entre las causas para este procesamiento o este encarcelamiento está
un reportaje que hizo este reportero independiente de una comunidad en Nuevitas, Camagüey, donde varias familias llevan más de una década esperando tener el derecho a conectarse al suministro eléctrico. A partir de ahí, en lugar de resolver el problema, las autoridades decidieron penalizar al mensajero, en este caso al periodista. Así que bueno, ya Ricardo está libre, espero que sea la última vez en este año, un año convulso para este reportero independiente que ha sido arrestado en 5 ocasiones, pero atención y estemos alertas. La prensa sigue siendo vista como un enemigo, la información como traición por las autoridades cubanas. Y bien, con esto me voy rápidamente al segundo tema que está relacionado, porque ayer fue una jornada bastante intensa para los reyes Felipe VI y Leticia en su visita de Estado a esta isla. Por ejemplo, se encontraron con un grupo de representantes de la sociedad civil, entre los que había emprendedores, estaban también escritores como Leonardo Padura y actores como Jorge Pero Urría, y con un grupo de al menos 3 representantes de la prensa independiente. Hasta ahora, por lo que hemos sabido, son periodistas y reporteros de la revista digital independiente El Estornudo, del sitio informativo El Toque y también del proyecto informativo Periodismo de Barrio. Estos 3 representantes de la prensa independiente, que claro está, es mucho más diversa, más variada y bueno, pues hay muchísimas otras voces y rostros en este ecosistema de medios no gubernamentales y no estatales que ha nacido en Cuba en los últimos años, especialmente en los últimos 5 años, pero estos representantes incluso transmitieron a los reyes de España la preocupación por la situación de la prensa independiente. Esto lo ha comentado el periodista Julio Batista, ganador del Premio de Periodismo Rey de España, quien ha dicho que bueno, pues habló a los reyes de las luces y las sombras de la Cuba actual, de cómo es trabajar en el periodismo independiente, y también nos han llegado reportes de otras personas presentes en esa reunión que aseguran que se habló también de la represión contra el sector del periodismo independiente. Se tocó el caso de Roberto Quiñones, un reportero detenido y encarcelado recientemente, y también de José Daniel Ferrer. Vamos a ver, parece ser que al menos de manera verbal y directamente a los oídos de los reyes llegó esta información. Y ese mismo martes en la noche, Felipe VI hizo un discurso que estaba en el marco de una cena que ofrecieron los reyes de España a las autoridades cubanas, y allí, bueno, pues el rey español hizo un discurso ante Miguel Díaz-Canel en el que defendió la democracia, los derechos humanos y la soberanía ciudadana. Dijo textualmente: los cambios en un país no pueden ser impuestos. También voy a remarcar una frase que me gustó mucho de lo que dijo Felipe VI ayer. Dice: nada queda congelado en el tiempo. Repito, nada queda congelado en el tiempo. Y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño de ese futuro que ya están haciendo, o más aún, que ya está aquí. ¿Qué les recuerda eso? Mantenerse varado en el tiempo, congelado, temerle al cambio, optar por el inmovilismo, por no permitir que las fuerzas renovadoras de una sociedad pues ocupen el dinamismo y el protagonismo que necesitan. Bueno, a buen entendedor, con pocas palabras. Yo sé que al final de la visita de estos reyes, los titulares, lo que quedará es que no se reunieron con la oposición, que masacraron a muchísimos perros callejeros en La Habana para preparar la visita o la limpieza de la ciudad antes que llegaran sus majestades, y también quizás alguna que otra broma sobre la ropa que usó la primera dama en su paseo por La Habana Vieja, la primera dama cubana por La Habana Vieja, pero yo preferiría que quedara esto que le ha dicho el rey en la cara a Miguel Díaz-Canel, y es un canto a la democracia, a la decisión de los ciudadanos y sobre todo a respetar la pluralidad y la diversidad en una sociedad. Y con esto me voy rápidamente a una noticia que parece inaudita. La viceministra primera del Ministerio de Educación Superior, Marta Mesa, sí, esa misma que mencionamos en esta Ventana 14, en este podcast, hace un tiempo, porque había publicado un texto
que aupaba la discriminación y la segregación ideológica en las universidades cubanas y que decía textualmente que todo profesor universitario debe ser un activista de la política revolucionaria del Partido Comunista. Pues esa señora que ha sido una especie de cancerbera de la estricta custodia ideológica de las universidades cubanas, ahora está en París, Francia, en una conferencia general de la UNESCO, donde se están debatiendo temáticas relacionadas con la inclusión en la educación superior. O sea, el rostro de la exclusión está allí invitada para hablar de inclusión. Esto nada más que pasa en Cuba, pero ojo, esto ocurre así porque las autoridades cubanas han sido por décadas muy hábiles en insertarse en organismos internacionales, vestirse de demócratas y de plurales, al menos en esos contextos, y después hacia adentro del país hacer todo lo contrario. Esa es la doble moral, el doble rasero, también el cinismo con el que actúan las autoridades cubanas, que ahora, en este caso de la Conferencia General de la UNESCO relacionada con temas de inclusión en la educación superior, pues está mostrándose en toda su envergadura, llevando ahí a Marta Mesa, el rostro de la exclusión en la educación superior cubana, al menos el rostro de los últimos tiempos. Y bien, con esto me voy rápidamente. Una buena noticia, pero vamos a cruzar los dedos porque esto está todavía en el plano de titulares. Y se trata de que la OPEP, como saben, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues está ayudando con un préstamo de 25 millones de dólares a la financiación de un proyecto hidráulico en La Habana, esta ciudad acosada y tan maltratada por el tema del suministro de agua, donde hay barrios en que las pilas o los grifos solo sueltan agua una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. Bueno, pues la OPEP está dando un crédito de 25 millones para obras de saneamiento y drenaje en los municipios de La Lisa, Playa y Marianao. Espero que este no sea como el fondo que hace unos años dio el Fondo Saudita para el Desarrollo para arreglar el tema hidráulico en Camagüey, y sin embargo los camagüeyanos se siguen quejando de problemas en el suministro de agua. Así que vamos a ver, crucemos los dedos y sobre todo marquemos esta fecha para después poder reclamar resultados. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.